Hoy vamos a hablar de aquellos productos financieros o contratos que podemos celebrar para que en el momento de nuestro fallecimiento nuestros beneficiarios puedan cobrar o acceder a las primas aseguradas sin tener que pasar por el proceso de aceptar la herencia. El testamento es el acto por el que una persona dispone de sus bienes para el momento de su fallecimiento, es decir, todos los bienes que dejemos por vía de testamento o a las personas que nombremos en nuestro testamento van a tener que pasar por un proceso de aceptación de herencia. Pero bien, hay otras alternativas. Podemos en vida contratar, celebrar un tipo de productos financieros o contratos, como por ejemplo el contrato de seguros, rentas vitalicias o planes de pensiones, entre otros, para que las personas que nombremos como beneficiarios accedan directamente a este capital asegurado, primas, sin tener que pasar por este proceso de aceptación. ¿Cómo es el trámite? Bien. El trámite para poder acceder a este tipo de planes contratados o contratos celebrados es sencillo. Las personas beneficiarias simplemente van a tener que contratar con la empresa aseguradora o con la empresa que haya realizado o celebrado el contrato y van a tener que presentar la documentación preceptiva, así como la liquidación del impuesto de sucesiones. Pues sí que es cierto que tienen este tipo de contratos una connotación fiscal y tendremos que tributar por ellas, pero la ventaja es que no tenemos que pasar por el trámite de aceptación de la herencia, es decir, no tenemos que ponernos de acuerdo con el resto de herederos. Vamos a ver distintos tipos de productos financieros. En primer lugar, tenemos el contrato de seguros. El contrato de seguros es un contrato que un asegurador celebra con una entidad aseguradora para que, mediante el abono de una prima mensual normalmente o anual, un beneficiario diferente pueda recibir tras su fallecimiento estas primas o el importe total asegurado, lo que evidentemente va a beneficiar directamente a la persona beneficiaria, puesto que mientras que se respete el mínimo que el Código Civil precisa para los legitimarios, esta persona puede ser un beneficiario distinto a los herederos y por tanto es una manera de garantizar directamente o de asegurar a ese beneficiario que va a obtener unas primas tras el fallecimiento de la persona que ha contratado el seguro. Vamos a hablar ahora del plan de pensiones. El plan de pensiones tiene por objeto, durante la vida de una persona determinada, ir aportando unas primas, un capital asegurado, para que, por ejemplo, llegado el momento de nuestra jubilación, podamos adquirirlo. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre si esa persona que ha contratado ese plan de pensiones fallece primero? Pues bien, es importante que al momento de la contratación de este plan de pensiones establezca un beneficiario subsidiario, para que si falleciese antes del hecho asegurado, es decir, o del momento de la jubilación, este beneficiario pueda acceder a ese plan de pensiones. En resumen, es una manera también de poder dejar unas rentas directamente a ese beneficiario sin tener que pasar por el proceso de aceptación. Y es que estos dos contratos tienen en común, como ya ha señalado nuestro Tribunal Supremo, que los productos asegurados y las primas contratadas, mientras no perjudiquen la legítima, no se incluyen y no forman parte de la masa hereditaria. Por tanto, es una manera directa de poder acceder a un capital por parte de terceros. Y por último, vamos a hablar de las rentas vitalicias. Como ya sabemos, las rentas vitalicias son un tipo de contrato que yo puedo asegurar para garantizar un equilibrio económico durante un tiempo determinado a favor de una persona. Bien, este tipo de rentas vitalicias puedo hacerlos también a favor de un tercero y, por ejemplo, es un caso frecuente hacerlo a favor del cónyuge viudo, por ejemplo, cuando está prevista necesariamente esa cuota vidual usufructuaria. Por tanto, es una manera de garantizar que esa persona vaya a recibir durante su vida ese beneficio económico que le va a garantizar una estabilidad. Por tanto, hay que tener en cuenta que existen otros productos financieros y contratos que podemos celebrar para garantizar que nuestros beneficiarios accedan a un capital sin tener que pasar por el proceso ante notario o judicial de aceptación de la herencia. Es decir, a día de hoy estos productos no forman parte de la masa hereditaria y que si contratamos en vida es una manera de acrecentar el patrimonio futuro al que podrán acceder nuestros beneficiarios. Hoy te hemos hablado de tres, pero síguenos para más consejos y para poder acceder al resto de contenido.